Hola chicos, a través de este video voy a explicarles el tema de la balanza de pagos. Voy a comenzar diciéndoles primeramente qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable que registra las transacciones hechas por un país como México y el extranjero. Después de conocer el concepto de balanza de pagos, les voy a explicar cada uno de los puntos mediante un esquema o un esquema de mayor o T de mayor. Para esto voy a comentarles los puntos que van a considerarse ingresos y los puntos que se van a considerar egresos o gastos. Alternativamente, los conceptos de ingreso y los conceptos de ingreso de la balanza de pagos. Primer punto, las exportaciones que hace el país. Eso se refiere a las compras de mercancías que hace un agente económico, puede ser empresa, gobierno, ¿sí? O una persona física en el extranjero o al extranjero. En el caso de los egresos, son las importaciones que hace algún agente económico del país, que se refiere más que nada a las compras de mercancías en el extranjero. Bueno, para explicar el segundo punto, se refiere a las ganancias de empresas mexicanas que obtienen del extranjero. Ejemplo de esta es, por ejemplo, una empresa mexicana es Bimbo. Bimbo está en China. En China obtiene ganancias por las operaciones que realiza en China. Entonces, esas ganancias se registran en la balanza de pago como un ingreso. Por el lado contrario, las ganancias, como las ganancias de empresas extranjeras que obtiene nuestro país, son aquellas empresas extranjeras ubicadas en nuestro país y que obtienen ganancias, como por ejemplo puede ser McDonald's, General Electric, etc. Se refieren a los sueldos y salarios de trabajadores mexicanos que están ubicados en el extranjero o en empresas extranjeras. En este caso, por ejemplo, hay personas que se van como fuga de cerebros, ¿verdad? Y trabajan en ese tipo de empresas. Entonces, esos ingresos que ellos obtienen en el extranjero se registran en nuestra balanza de pagos como un ingreso. En sentido contrario, como gastos, son aquellos sueldos y salarios de trabajadores extranjeros que están en México. Es decir, aquellos trabajadores extranjeros que están en México, ¿verdad? Y que México tiene que pagarles sus sueldos y salarios. Entonces, en nuestra balanza de pagos se registran como un ingreso. El siguiente punto se refiere a los intereses que pagan agentes extranjeros a México. Eso se refiere cuando, por ejemplo, en el país hacen préstamos, como por ejemplo Guatemala, Belice, Chile, etc. Y entonces esos países nos pagan intereses y tenemos que registrarlos en la balanza de pagos en el área de ingresos. En sentido contrario, aquellos intereses que pagan agentes mexicanos al extranjeros por préstamos se refiere cuando a México, un país como Estados Unidos, nos presta y nosotros tenemos que pagar intereses precisamente por ese préstamo o el crédito. Bueno, el siguiente concepto es respecto a los turistas extranjeros que gastan en el país. Son aquellos turistas que vienen, por ejemplo, a la ciudad de Oaxaca, vienen a la Guelaguetza y entonces hacen una derrama económica en nuestro país o en nuestro estado. Esto lo vamos a registrar en la balanza de pagos dentro del concepto de ingresos. En sentido contrario, los turistas mexicanos que gastan en países extranjeros, es decir, aquellos turistas mexicanos que se van a Europa, a Estados Unidos, a Francia y gastan su dinero en otros países. Hay una derrama económica en esos países, por lo tanto, el país pierde y en su balanza de pagos lo va a registrar como un egreso. Por último, las donaciones que recibe el país del extranjero. Esas donaciones que registra el país son precisamente por contingencias, ¿verdad? Como temblores, como inundaciones, por alguna situación de contingencia. Entonces, esas donaciones nosotros como país no tenemos la responsabilidad de pagar o retribuir, sino son como tipo regalo, ¿verdad? Que nosotros en nuestra balanza de pago lo vamos a registrar como un ingreso. En sentido contrario, las donaciones que hace el país al extranjero, es decir, México hace donaciones a Guatemala, a Belice, a lo mejor a algún país europeo, ¿verdad? Por alguna contingencia como temblor, inundaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces lo vamos a registrar dentro de la balanza de pagos en el área de egresos. Bueno,
después de tener registrado cada uno de los conceptos en la balanza de pago, lo que vamos a hacer es obtener un saldo. Y el saldo es sumar las cantidades, ¿sí? Las cantidades de cada uno de los conceptos, y vamos a después a sacar la diferencia. Es decir, si el saldo de la balanza de pagos es mayor en ingresos, vamos a decir que hay un superávit, o egresos son mayores en la balanza de pagos, vamos a registrar un déficit. Bien, vamos ahora a nuestro ejercicio, primeramente en la estructura de la balanza de pagos. La balanza de pagos está compuesta por dos cuentas. La primera es la cuenta corriente y dos, la cuenta de capital. En la cuenta corriente ustedes pueden ver en el formato que tenemos balanza comercial, y la balanza comercial está compuesta por exportaciones de mercancía e importaciones de mercancía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a lo que acabo de explicar en el pizarrón, ¿sí? Ustedes van a registrar todo lo que se refiera a exportaciones de mercancías. Pueden haber una o dos operaciones, entonces se sumaría y el resultado lo podemos restar con las importaciones de las mercancías. La segunda balanza se refiere a la balanza de servicios factoriales. Esa se refiere a la mano de obra nacional y extranjera. Para esto vamos a registrar los factores productivos nacionales en el extranjero y vamos a registrar los factores productivos extranjeros en el país, y vamos a hacer una resta, ¿sí? Si es mayor los factores productivos nacionales, pues vamos a considerar que tenemos un ingreso, ¿verdad? Y entonces en este caso será un superávit. Pero si los factores productivos extranjeros es mayor, vamos a tener un déficit. Por lo tanto, de esa manera vamos a registrar en esta balanza de pagos con un signo positivo o negativo. En la balanza de servicios no factoriales vamos a registrar todo lo referente al turismo nacional y extranjero. Los turistas, si el saldo de turistas extranjeros en el país es mayor, vamos a tener nosotros un superávit, un signo positivo. Pero si los turistas nacionales en el extranjero es mayor, vamos a tener un signo negativo, es decir, porque vamos a registrar la balanza de pagos como un egreso, y entonces es una pérdida, se puede decir de alguna manera, para nuestro país. En el concepto de transferencias unilaterales se refiere a las donaciones nacionales y extranjeras. Aquí vamos a registrar las donaciones que recibe el país, y si las donaciones son mayores que las que realiza el país, entonces vamos a tener un saldo positivo, que es el que vamos a registrar en esa balanza de pago. Bueno, vamos ahora a la cuenta de capital. En la cuenta de capital, la primera subcuenta se llama préstamos, y en los préstamos no es más que registrar las prestaciones que recibe el país y que otorga el país. De la misma manera vamos a obtener un signo positivo o negativo. Si los préstamos que recibe el país con el resto del mundo es mayor, nuestra balanza de pagos será positiva y tendremos un superávit, y al contrario pues será negativa y tendremos un déficit. La siguiente cuenta se llama inversiones productivas. En las inversiones productivas se trata de la inversión nacional en el extranjero y la inversión extranjera en el país. Si la inversión extranjera directa en el país es mayor, vamos a tener un signo positivo, ¿verdad? Y un signo negativo si la inversión nacional directa en el extranjero es mayor, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente balanza, que se refiere a las inversiones financieras o especulativas. Aquí vamos a registrar las inversiones de cartera nacional y extranjera, que se refieren más que nada, se refieren a aquellas inversiones que hacen inversionistas, ¿sí? En este caso en CETES o bonos de la tesorería gubernamental para inversión a corto plazo. Para esto, la inversión extranjera de cartera en el país, si es mayor, será un signo positivo, y de lo contrario, si la inversión nacional de cartera es mayor, pues tendremos un signo negativo. Por último, vamos a mencionar que la balanza por cuenta de capital, en la parte 3 que dice errores y omisiones o de discrepancia estadística, no es más que la diferencia que puede resultar de la cuenta corriente contra la cuenta de capital,
y ese saldo nada más se va a poner vía diferencia como ajuste. ¿Para qué? Para que la balanza de pagos tenga un saldo de 0 y quede equilibrado. Bueno, pues con esto yo doy por terminado este video. Espero que haya quedado un poquito más claro y que puedan hacer ustedes sus ejercicios. Cualquier duda, pregunta, escríbanme en Classroom, yo les contesto. Independiente, voy a enviarles por escrito esta explicación. Espero que ustedes lo lean con detenimiento y vayan con su pareja pues comentando y realizando sus trabajos. Cuídense mucho, cuídense en esta cuarentena y nos vemos pronto. Bye.